Yeah. This morning, when I drove into the hospital, I noted how full the hospital courtyard was with families who had sought refuge inside the hospital, thinking that it would be a safe haven. It's these very same families who are now either dead or critically wounded as a result of this attack. This is a war crime that the world has seen coming. Israel has been warning the entire world that it was going to attack Palestinian hospitals, and it did exactly that. Every Western politician who has declared unconditional support for Israel's war effort on the Palestinian people has the blood of these children on their hands. That unconditional support is what led us to this massacre. What happened today is a war crime, and if the Israelis get away with it again, then more war crimes will be committed and more hospitals will be targeted. This is the image of the genocide. This is the beginning of that. This is when it stopped being a war and it became a genocide. You rang the bell on that. Yeah. Sobre esta tierra, madre de los principios y madre de los finales, sobre esta tierra existe aquello por lo que merece vivir. Sobre esta tierra, madre de los principios y madre de los finales, que se llamaba Palestina y sigue llamándose Palestina. Con estas palabras describe Mahmoud Darwish, el poeta palestino, lo que significa Palestina para los palestinos. Ese alma que vive en nuestros corazones y que ahora ha removido el corazón del mundo entero. Estas palabras son las que definen y explican cómo el pueblo palestino ha podido resistir y renacer una y otra vez de entre los escombros de múltiples genocidios, masacres e intentos de borrar cualquier sistema que sustenta la vida del pueblo palestino desde 1948. Lo que hemos presenciado estos últimos años no es más que la continuación de una estrategia maquiavélica y criminal bien organizada, bien blindada y perfectamente ejecutada con el fin de exterminar al pueblo palestino. A lo largo de la historia se han llevado a cabo múltiples genocidios y exterminios de pueblos y de países, y todos esos crímenes tienen una base en común. Tienen una base que siempre se repite y que es muy cruel, inhumana y desgraciadamente efectiva. Para acabar con un pueblo, tienes que destruir los pilares que sustentan su vida. Y uno de esos pilares, y el que es objeto de nuestra mesa hoy, es el sistema sanitario, el cual han destruido deliberadamente y de forma sistemática y sistémica, activa y pasivamente, tal como refleja la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en su informe Anatomía de un genocidio del 1 de julio del 2024, donde aclara la tergiversación del Estado y el ejército sionistas de las leyes internacionales y de las realidades para justificar lo injustificable y declarar
los hospitales y centros sanitarios de Gaza como cuarteles militares, enarbolando que debido a ello los han bombardeado, asediado, atacado y los han convertido en escombros y zonas inutilizables. Francesca Albanese dice al respecto en su informe: la atención de la salud de carácter civil goza de una protección especial en virtud del derecho internacional, y para que las unidades médicas civiles pierdan su estatuto de protección se requieren baremos muy exigentes. El derecho internacional protege los hospitales al tiempo que prohíbe su uso con fines militares o como escudos para actividades militares. Desde el comienzo de las hostilidades, Israel ha caracterizado los hospitales de Gaza como cuarteles generales de Hamas y espacios utilizados para blindar actividades militares, con el objetivo de difuminar la distanciación entre bienes civiles y bienes materiales, transformando los hospitales en escudos hospitalarios y legitimando la destrucción de la totalidad del sector sanitario. En noviembre de 2023, el hospital Al-Shifa en el norte de Gaza acogía a decenas de miles de desplazados cuando fue asediado e invadido. El 27 de octubre, el ejército israelí publicó un vídeo en 3D, parte del cual acabamos de ver en el vídeo, en el que se representaba el subsuelo del hospital como una compleja red de túneles que funcionaba como centro de mando de Hamas. El 2 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un documento legal en el que se designa al hospital como centro militar que ocultaba activos militares. Posteriormente, el hospital fue sitiado e invadido a mediados de noviembre e Israel acusó a Hamas de utilizar el personal médico como escudos humanos. Tras varios días de ataques, el hospital se convirtió en una zona de muerte. 5 recién nacidos y 14 pacientes resultaron heridos. Al menos 31 personas murieron y partes del hospital se convirtieron en fosas comunes. Esto es lo que pone en el informe de Francesca Albanese. En este contexto, el doctor Mohammed Ubaid, médico y miembro de Médicos Sin Fronteras en el hospital Al-Shifa, dijo: lo que vi ayer no tengo capacidad de poder describirlo. Estamos ante una muerte segura. El hospital está rodeado, hay tiroteos, hay tanques. Es completamente una zona de guerra. Esto es más grave cuando tenemos en cuenta que desde el día 1 del genocidio ya se bombardeó el hospital indonesio en el norte de Gaza, como denunció en su momento el Ministerio de Sanidad de Gaza. Desde el día 1 del genocidio. Eso nos hace ver que el objetivo principal eran los hospitales, el objetivo principal era la sociedad y el pueblo palestino, y el objetivo principal era destruir la sociedad. En el día 1, cuando se bombardeó el hospital de indonesio del norte de la franja de Gaza, uno de los miembros del personal sanitario murió, así como varios funcionarios y pacientes, y además la destrucción de los depósitos de oxígeno del hospital, lo cual reafirma que la decisión era premeditada y que fue tomada por el gobierno y el ejército sionistas. Otro testimonio de la doctora Tania Haj Hassan, también médica pediatra de Médicos Sin Fronteras, dijo: los cirujanos me dicen, estamos cortando las extremidades de niños que no tenían ninguna herida. Sus extremidades están muertas debido al síndrome compartimental por estar bajo los escombros durante días sin posibilidad de rescate. Cabe aclarar que estos datos y estas cifras oficiales y todos los datos y todas las cifras que llevamos escuchando durante estos últimos meses y años no son reales, por así decirlo, distan mucho de la realidad en el terreno, ya que debido a la magnitud abrumadora de bombardeos, asesinatos y asedios con tanques y aviones por todas partes, muchas personas asesinadas, secuestradas y heridas han quedado fuera de los registros. Han desaparecido. No se sabe qué ha pasado con ellos, hasta tal punto que a día de hoy muchos no saben nada de sus propios familiares. Se estima por el Ministerio de Sanidad de Gaza que hay más de 10.000 asesinados bajo los escombros cuyos cadáveres todavía no se han recuperado y probablemente nunca se recuperarán.
Además, en el primer asedio al hospital Al-Shifa que se acaba de mencionar, fueron secuestradas varias personas, entre ellos varios médicos y personal sanitario, entre los cuales destaca el pediatra y director médico del hospital Al-Shifa, el doctor Mahmoud Abu Selmiye, el cual pasó más de 7 meses rehén en las cárceles sionistas y salió con claros síntomas de tortura física y psicológica, inanición y maltratos, al igual que todos los rehenes palestinos. Es necesario también mencionar al pediatra el doctor Hussam Abu Safiye, que sigue rehén y sufriendo en las cárceles sionistas a día de hoy, a pesar de que su nombre salió en las últimas listas de intercambio acordadas. Sin embargo, los sionistas no cumplieron. Así que sigue rehén en las cárceles sionistas y su detención y su secuestro desde el hospital Kamal Adwan lo escenificaron como la captura de un alto mando militar, y fue llamado a salir por un dron que lo condujo entre los escombros del hospital hacia un tanque cercano, y lo hicieron entrar grabándole mientras lo interrogaban como si fuera un criminal. Todo eso mientras lo emitían directamente a su sociedad, que aplaudía dichas acciones. Así es como personifican a los médicos palestinos. Y esa es la retórica que siguen una y otra vez con el personal sanitario. Sus jueces etiquetan al personal sanitario como combatientes no reglamentarios, sin justificación, sin pruebas, sin defensa, sin juicio, y por ende se creen con derecho a considerarles objetivos y levantar la protección que según los cuartos convenios de Ginebra deberían tener los médicos, los hospitales y el personal sanitario. Resumiendo el contexto en el cual esta mesa va a proceder, hay que destacar que el sistema sanitario en la Franja de Gaza ya se encontraba en una situación precaria debido a un bloqueo de toda la franja de más de 16 años por parte de Israel y Egipto, que restringía severamente el movimiento de personas y bienes, incluyendo medicamentos, equipos médicos y repuestos. Una infraestructura deficiente donde hospitales y clínicas tenían equipos obsoletos con falta de mantenimiento y frecuentes cortes de electricidad, los cuales afectaban a su calibrado y su correcto funcionamiento. Una escasez crónica de suministros y una dependencia total de la ayuda internacional para medicamentos y material médico fungible. Una fragilidad económica muy grande que impedía mantener o mejorar el sistema sanitario y la correcta atención a la población. Todo ello sumado al impacto devastador en el sistema sanitario tras el inicio del genocidio. Desde octubre de 2023, los informes de organizaciones internacionales como la ONU, OMS, UNICEF y autoridades sanitarias de Gaza describen una situación crítica debido a varios puntos. El primero, ataques directos a infraestructuras sanitarias. Segundo, colapso de los servicios médicos por falta de camas y espacio, por cortes de energía y falta de combustible para los generadores de emergencia, los cuales se convirtieron en la única fuente de energía, teniendo en cuenta que el corte de todas las líneas eléctricas se hizo efectiva el primer día del genocidio tras las palabras del ministro de Defensa sionista en aquel momento, Yoav Galant, antes del inicio del bloqueo total y ataque, diciendo con estas mismas palabras: ni electricidad, ni agua, ni comida, ni combustible, estamos tratando con animales humanos y actuaremos en consecuencia. Obviamente, el objetivo principal de todo esto es llevar al derrumbe del sistema sanitario, que es donde tiene mayor impacto y repercusión el corte de todos los suministros. También la escasez crítica de suministros, falta de medicamentos anestésicos, antibióticos, material para cirugía, kits para partos y suministros para enfermedades crónicas. Como apunte en este punto, y es que continuamente llegaban informes y reportes desde Gaza donde la mayoría de las amputaciones y las cesáreas y muchas operaciones que se realizaban sin anestesia o con anestesia insuficiente. Tercer punto es el impacto en el personal sanitario mediante, obviamente, muertes y lesiones. Cientos de médicos, enfermeras y personal paramédico han sido asesinados o heridos en los bombardeos, además de cientos de secuestrados y torturados. El trabajo de los médicos y el personal sanitario en condiciones extremas, sin descanso, sin condiciones higiénicas, sin presencia de especialistas en áreas críticas, sin recursos suficientes y bajo una enorme presión psicológica y física. Todo ello llevó a unas consecuencias humanitarias directas
y es heridos inatendibles. Muchos heridos que por falta de suministros, falta de medicamentos, falta de personal sanitario no pudieron atenderse, aunque podían haberse salvado, y acabaron muriendo. Suspensión de todos los cuidados crónicos para enfermos crónicos, para neonatos, para nacidos a pretérmino. Todo se suspendió. Enfermedades infecciosas, no había tratamientos ni medicamentos suficientes para tratar ninguna de las enfermedades infecciosas que ya había o que había aumentado con el genocidio. Salud mental, obviamente la población y en particular los niños sufren traumas psicológicos masivos sin acceso a ningún tipo de apoyo, y todo eso también repercute al personal sanitario. Todos estos datos, ya para finalizar, que muchas veces son abrumadores, nos obligan a concienciarnos, nos obligan a tomar partido, nos obligan a actuar con el fin de salvar no solo al pueblo palestino, sino nuestra propia humanidad. Y por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Damos comienzo a la mesa 4 del Tribunal de los Pueblos, dedicada a la complicidad, la normalización, la colaboración y el silencio en el ámbito sanitario y farmacéutico. Acabamos de escuchar a Tamer Hamdan, que es miembro de la Red Universitaria por Palestina en la Universidad de Valencia, presentarnos el contexto del genocidio sanitario. Yo soy Irina Fernández, miembro también de la Red Universitaria por Palestina, y antes de dar comienzo a la mesa en sí, me vais a permitir una breve presentación de la misma. En primer lugar, presentaré a las personas que estamos aquí en esta mesa, empezando por Javier Rubio, nuestro secretario, miembro de Juristas por Palestina, Mercedes Pérez Fernández y Juan Gervas, miembros de Profesionales de la Salud por Palestina, el presidente de la mesa, que es Juan José Rodríguez Sendín, y a Tamer ya lo he presentado. Muy brevemente, quiero hacer públicos aquí algunos agradecimientos en nombre de las personas de la Red Universitaria por Palestina, que somos César Sánchez, Sara Pérez y Tamer Hamdan y yo misma, que hemos trabajado en este informe. En primer lugar, es para Profesionales de la Salud por Palestina, representados por Juan y por Mercedes, con quien ha sido muy fácil trabajar. En segundo lugar, al presidente de esta mesa, también por los mismos motivos. Gracias por estar aquí. Y en tercer lugar, también quiero hacer público un agradecimiento a nuestra compañera Ángeles Díez, profesora de esta facultad, que ha sido sin duda el alma de este tribunal, que gracias a su experiencia en tribunales de opinión anteriores nos ha arrojado luz en el camino. Antes de darle la palabra al presidente, traigo aquí una cita de un artículo reciente sobre la participación de médicos israelíes en la tortura, escrito por un grupo de profesionales de la salud británicos que hemos incluido en nuestro informe. Nos recuerdan ellos que el fracaso en condenar las violaciones explícitamente y a tiempo, de nombrar a los culpables y de pedir rendición de cuentas e intervención correctiva solo tiene un nombre: complicidad, y eso es lo que nos trae hoy aquí. Doy la palabra al presidente de la mesa, que es Juan José Rodríguez Sendín, médico de familia, presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de Toledo y expresidente del Consejo General de Colegio de Médicos. Gracias. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que yo entiendo que lo que hacemos hoy aquí es especialmente, posiblemente, reafirmarnos también, además, en lo que todos pensamos, pero, al menos para mí, creo que es una oportunidad para elaborar un documento que permita a aquellos que están dormidos, a aquellos que se han cansado, a aquellos que se han saturado de información todos los días, como bien has mencionado, Tamer, porque todo satura cuando vives en un mundo como el que vivimos, aquellos que su humanidad ha pasado a un fondo inferior, recuperarlos. Los que estamos aquí es como los que van a misa y ya están convencidos. Para mí eso es lo más importante: elaboremos algo, no otorgarnos la razón, porque si no, pues no es que perdamos el tiempo, pero quizás no lo aprovechemos lo suficiente, ¿no?
Yo estoy escandalizado por esta barbarie, ¿no? Y me explico. Hay compañeros que dicen, y no te preocupas de lo que ocurre en Nicaragua y de lo que ocurre en Yemen. No, sí, hombre, sí, a mí me preocupo. Pero lo que ocurre en Palestina lo está propiciando un gobierno supuestamente democrático con el que convivimos el mundo occidental a diario. Esta es una diferencia sustancial. Lo que se puede hacer en un país como Yemen, aunque nos duela lo que ocurre, es difícil porque su gobernabilidad es muy complicada. Pero lo que ocurre en Palestina está propiciado, alentado por los países occidentales. En la cabeza está Estados Unidos y con la tolerancia de los demás. Esta es la gran diferencia. Y es donde nosotros podemos hacer algo diferente, en la parte que nos toca también. Hemos visto guerras atroces, muchísimas, y de hecho las hay, ¿no? Entre los ciudadanos de países donde la democracia no es un hecho posible, pero son países con difícil, como he dicho, gobernabilidad. Le comentaba a una colega judía que con familias asesinadas, la mayor parte de su familia, sus antepasados asesinados en campos de concentración nazi, yo le decía, ¿cómo preferirías tú morir? ¿En una cámara de gas engañada o muerta de hambre? Digo, yo lo tendría claro, ¿eh? Digo, apúntate el cuento. Ella está absolutamente en contra de lo que están haciendo, ¿eh? O sea, esta colega está indignada, no tiene palabras para ello, pero el ejemplo es claro. Se ha llegado a hacer una verdadera atrocidad que era impensable que un país democrático y civilizado pudiera hacerla. Es una caída al abismo de la inmoralidad, pero es que lo malo no es que ya se haya caído al abismo de la inmoralidad aquellos que están haciendo lo que están haciendo. A mí ahora lo que me preocupa es que esta salvajada, que es una salvajada, sea acompañada de la pasividad, insensibilidad, tolerancia de la parte de los de acá. Esto es lo que nos preocupa. Esto es lo que nos debe preocupar. Indignado estoy en parte también conmigo mismo porque ni en sueños yo imaginaba que pudiéramos llegar a esto. En la comida me decía una colega, una compañera me decía, pues que sois muy confiados, esto se veía venir. Bueno, pues yo no, yo debo ser muy torpe, pero yo no me imaginaba nunca que pudiéramos llegar a esto. Pues está, eso de así de ingenuo y de tonto, ¿no? Debemos haberlo imaginado. Pero más indignado con mi propia profesión. Yo soy médico, he representado a mi profesión muchos años, estoy orgulloso de ello, y digo, si en este momento fuera presidente de los médicos también estaría aquí, pues que quede claro. Y Juan Gervas, que es el que me ha metido en este lío, lo sabe. Por la insensibilidad, el egoísmo y la corrupción que demuestra por dejarse mediatizar e influir por intereses absolutamente ajenos a los principios de los médicos y de la enfermería. Porque no es por insensibilidad, esto es lo que es duro, es porque estamos montados en el caballo de la corrupción movidos por intereses económicos que no voy a relatar, evidentemente. Pensar que nuestras organizaciones científicas estén afectadas por intereses económicos relacionados con este genocidio y que ello limite su capacidad de responder, también me indigna. Me indigna mucho y también me sorprende. Me sorprende mucho. Producen repugnancia a la más pobre sensibilidad humana las atroces acciones del gobierno de Israel en Gaza. Crímenes con ensañamiento contra la población civil palestina, con la complicidad activa o pasiva de la Unión Europea y de la comunidad internacional, que anteponen intereses económicos y geoestratégicos a la vida humana. Si hemos llegado hasta aquí, es que no hemos aprendido nada de los últimos 50 o 60 años. Las actuaciones son de una brutalidad extrema y sistemática mediante asesinatos programados e indiscriminados. Hablando con colegas que han estado allí, te dicen que es que este día, hoy toca matar a la gente en disparos en el corazón y mañana toca dispararles a la cabeza. Acojonante, increíble, ¿no? Digo, pero esas bestias, ¿de dónde salen, no? Reconocemos el derecho, lógicamente, de todos los pueblos a la seguridad y a la defensa frente a la violencia. Esto está claro. La situación de Palestina no empezó el día ese del 7 de octubre, evidentemente. Hay otras fechas que no voy a relatar, absolutamente críticas. Pero la respuesta israelí ha sobrepasado todos los límites del derecho humanitario, recurriendo al castigo colectivo y a prácticas que deben ser calificadas como genocidio, sin ninguna duda. Además, debatir ahora si lo llamo genocidio, lo llamo masacre, es como de tontos, esto es de locos, es que produce cansancio, que por cierto, no podemos cansarnos, dicho sea de paso. Y esto ignorando décadas de sufrimiento y despojo del pueblo palestino,
que esta es otra, porque si hubiera sido ayer, la política de tierra quemada es intolerable y merece el rechazo más firme también. Celebré en su momento con muchísimo entusiasmo la resolución 2286 e incluso participamos en aquel entonces con la Cruz Roja Internacional en que pudiera animarse a que saliera y fue firmada por unanimidad. La resolución instaba a los estados a proteger a los heridos y enfermos, al personal sanitario y al personal humanitario dedicado a misiones médicas, pero no solamente a los amigos, incluso a los enemigos. Enfatizaba entonces la importancia de proteger los hospitales y otros establecimientos de salud de ataques. Yo estaba entusiasmado en el 2016, os lo aseguro. Entonces creamos la Fundación para la Cooperación Internacional y estaba entusiasmado con que saliera aquello, ¿no? Y se firmó por unanimidad. Ahora tenemos un país firmante y un montón de ellos que colaboran con ellos que no lo han respetado nada. Y la pregunta es, ¿pero para qué firmamos papeles? ¿Qué hacen los demás países en esto? Que no se ha respetado en absoluto, porque dicen, no, lo ha respetado Israel. No. Israel, Estados Unidos y todos los demás países de la Unión Europea que están callados o incluso están animando a que eso siga o lo han visto bien. ¿Qué hacen los demás países? Muy poco o casi nada. La comunidad internacional y en particular los estados y organizaciones que se reconocen como democráticos y defensores de la Declaración Universal de Derechos Humanos que aceptaron la Convención de Ginebra del 49 y la mencionada resolución, tienen la obligación moral y legal de actuar de manera urgente y eficaz para detener la masacre. Y no lo están haciendo. Evidentemente, las 4 exigencias fundamentales no las voy a repetir para no cansaros y para que no agotar el tiempo que se me ha dado. Pero sobre todo, el derecho y el respeto absoluto al derecho internacional humanitario y la rendición de cuentas entre los crímenes cometidos en línea con los llamamientos de la ONU y la investigación. Es que había cogido 15 minutos que me había dado el escrito, pero bueno, dejémoslo. La comunidad internacional, no voy a saltarme esto que no me parece importante. Los médicos, según el Código Internacional y también la enfermería, según el Código Internacional de Ética Médica, según nuestro propio Código Deontológico del 22 y los latinoiberoamericanos en función de una carta que llamamos de identidad y principios de la profesión médica latinoiberoamericana, tienen la obligación de anteponer la salud, la vida y la dignidad humana por encima de cualquier interés político o institucional. La dignidad y el respeto a la persona humana son el fundamento de nuestra profesión. Y parece mentira que ocurra lo que está ocurriendo y no se haya producido la respuesta clamorosa de todas las organizaciones profesionales médicas y de enfermería también ante lo que considero un genocidio intolerable, ¿no? Debe proporcionarse atención sin discriminación alguna y respetando todas las normas que conocemos y que hemos exaltado siempre, ¿no? Los tiempos actuales y sus grandes acontecimientos exigen liderazgos profesionales que parece que no tenemos, pero no los tenemos porque no interesa tenerlos, por razones económicas. Llama la atención la falta de energía condenada por parte de las organizaciones médicas, como la Asociación Médica Israelí, que tiene también obligaciones, que, por cierto, en la actualidad preside el Comité de Ética de la Asociación Médica Mundial, la propia organización médica israelí, ¿no? Y en España, declaraciones precoces del noviembre del 23 del Fórum Catalán de Atención Primaria, la jornada y el compromiso ya en el 2025 del Colegio de Médicos de Toledo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el Colegio de Médicos de Orense y de Barcelona y, concretamente, la Organización Médica Colegial, que llegó tarde, pero al menos llegó. Y no veáis lo que costó que saliera. Por medio de su presidente realizó primero un comunicado y posteriormente una declaración sobre los principios humanitarios que se estaban rompiendo y se estaban vulnerando sistemáticamente. Pero si comparamos con las respuestas realizadas, fueron insuficientes, pero si comparamos con las respuestas realizadas en otros momentos, por ejemplo, tras la invasión de Ucrania, no tienen parecido. Luego, hasta en esto discriminamos, ¿no? Para terminar, simplemente decir que la salud de los pueblos es un derecho humano fundamental, incompatible con las leyes del mercado y el ánimo de lucro para los sanitarios como mínimo, y su violación sistemática en Gaza constituye una afrenta a los valores que sustentan la convivencia internacional. No podemos permanecer en silencio los sanitarios ni ser cómplices pasivos de esta tragedia.
porque no olvidemos que los sanitarios tenemos obligación, por esa declaración que he mencionado antes, de atender incluso a los enemigos heridos en un conflicto, no cualquier tipo de conflagración. Los médicos y los israelitas tienen la misma obligación como médicos. Lo tienen declarado, pero aquí no se ha respetado casi nadie. Es necesario instar a la sociedad civil también, a las instituciones y a los profesionales sanitarios a alzar la voz y exigir el fin de la violencia y la protección de la vida. Gracias. Muchas gracias. A continuación se van a exponer los representantes de profesionales de la salud por Palestina 3 casos extraídos del informe que hemos elaborado sobre la complicidad, el silencio y la normalización del genocidio en el ámbito sanitario y farmacéutico. Voy a explicar brevemente la dinámica de esta presentación, ¿de acuerdo? Ellos van a presentar durante 10 minutos el primer caso y luego abriremos un turno de palabra de aproximadamente 6 minutos. Lo hemos recortado un poco porque hemos empezado muy tarde, en el que daremos la palabra al público, ¿de acuerdo? Las palabras estarán tasadas a 2 minutos por persona, ¿de acuerdo? Para que haya mayor posibilidad de que hable más gente. Y así con los 3 casos. Creo que Juan va a presentar desde aquí y para que en el vídeo salga tienes que moverte por la parte que digamos que corresponde a la mesa, no más allá. ¿No? ¿Vas a presentar desde aquí? Acepto el castigo y me quedo sentado en la mesa. Ah, sí, bueno, pues eres libre, pero saldrías, pero tienes la oportunidad, pero bueno. Entonces, sin más, voy a presentar a Juan Gervas y a Mercedes Pérez Fernández, que son las personas que, como he dicho, en representación de profesionales de la salud por Palestina, España, van a presentar los 3 casos. Juan Gervas es médico rural jubilado, exprofesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y miembro de profesionales de la salud por Palestina. Y Mercedes Pérez Fernández es médica rural jubilada, especialista en medicina interna y miembro del equipo CESCA y de profesionales de la sanidad por Palestina, España. Así que damos comienzo al primer caso, que si no me equivoco es el caso de España en la 77 Asamblea Mundial de la Salud. ¿Es así? Primero un ruego, y es que se está ahorrando tiempo, yo no se lo quitaría al debate. Vale. De hecho, llevamos 5 minutos que habéis regalado al público si quiere debatir. Vale. Pues entonces, acepto ese ruego. Lo que hacemos es que si hacemos 10 minutos para todo, tenemos 1 hora y en 1 hora yo creo que ya sí tenemos que acabar. ¿De acuerdo? Entonces, vale. 10 minutos para el público y 10 minutos para cada caso. Adelante. Segunda cuestión. Nos pone en un compromiso el representar a profesionales de la sanidad por Palestina, Health Worker for Palestine Spain, porque no siempre coincidimos. Por ejemplo, no hemos hablado con ellos y no hemos debatido que nosotros nos consideramos terroristas. Porque si Samidun es terrorista y la han excluido de este tribunal, nosotros pensamos igual. Así que lo siento, pero... Nosotros hacemos así porque... Eso nos gusta más. Eso no estamos seguros de qué pensaría el grupo. La segunda cuestión es que tampoco sabemos qué pensaría el grupo de que hayamos traído flores. Son flores de nuestra casa, de nuestro jardín, porque las poníamos en las consultas cuando trabajábamos en lo público, pagado de nuestro dinero, porque era tan duro, tan cruel, tan conmovedor lo que sucedía, que al menos que hubiera algo. Así que lo hemos traído. En lo siguiente sí estamos de acuerdo. El silencio, la neutralidad, la insensibilidad y la complicidad con crímenes de guerra como el genocidio nos convierten en criminales. Aquí vamos a hablar de España, no vamos a hablar de Israel. Nos convertimos en criminales cuando mantenemos ese silencio, esa complicidad, esa insensibilidad, esa neutralidad. Lo siguiente que coincidimos es que tenemos enormes conflictos de interés. Por supuesto, todo este trabajo no nos lo ha pagado nadie, ¿eh? Ni siquiera el traslado desde Buitrago aquí. Corre de nuestra cuenta. Pero tenemos conflictos de interés. El grupo tiene un extraordinario conflicto de interés a favor de los marginados del mundo. No solo Gaza, también Sudán. Y aquí en Madrid
lo que queráis, la Cañada Real. Así que sí tenemos conflictos de interés, no somos neutrales. Lo siento. El caso que vamos a hablar, además, es doloroso para nosotros como gente de izquierda, porque se refiere al actual gobierno de PSOE, Sumar, y concretamente a una ministra de ese gobierno, que es la ministra de Sanidad, que todavía es más doloroso porque es profesional sanitaria. Tenemos que citar solo 4 hechos y la sala deduce. Primer hecho, el 31 de mayo del 2024, hace un año, en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, se vota una enmienda a propuesta de Israel que dice literalmente que la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza, entre ellos niños, mujeres y personas mayores, y condena el uso por parte de grupos armados de los establecimientos de salud, incluidos hospitales y ambulancias, que pone en peligro a la población civil. Los sionistas, como casi todos los criminales, necesitan justificaciones morales, necesitan legitimación para sus actos. Y esto se lo dio la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, aprobó la condena al uso por parte de grupos armados de los establecimientos de salud, incluidos hospitales y ambulancias, que ponen en peligro la población civil. Uno podría pensar que esta moción la apoyó en la Asamblea Mundial, que se aprobó Israel, claro, Estados Unidos, por supuesto, Alemania también, España. ¡Oh! Sí, la votación es pública y España votó a favor, con harta extrañeza y alegría de los medios de comunicación de Israel, que celebraron que por una vez España estuviera al lado de Israel. No fue inocente, porque en el debate el representante israelí dejó claro lo que eso significaba: la consecuente destrucción del sistema sanitario para destruir la resistencia. El 31 de mayo de 2024. El 30 de octubre de ese mismo año, en Copenhague, se reúne también la Organización Mundial de la Salud, sección Europa, que incluye a Israel. ¿Sí? Y sale propuesta para el Comité Ejecutivo de la OMS, la ministra de Sanidad de España. La ministra de Sanidad de España sale propuesta para el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en octubre. Pedimos, por la ley de transparencia, las actas para saber quién había votado a España. Son secretas y siguen siendo secretas. No sabemos quién votó. Bueno, esperamos a la sesión de este año de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud en mayo-junio de 2025, donde pensamos, la ministra se ha dado cuenta que ha metido la pata, ha justificado, ha dado apoyo moral a Israel y va a excusarse o a pedir que se derogue esa enmienda, va a hacer algo. No, nada. La decisión fue fría y calculada, no hay nada de que arrepentirse, y tomó posesión del puesto en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, sentada al lado de Israel, que es también miembro representante de Europa. El público puede deducir lo que quiera. Mis preguntas ¿son ciertas las noticias? ¿Cuál de ellas es? Porque es que ya me he perdido totalmente. Sí. Son ciertas, en sí. este caso lo hemos hecho así con preguntas que nos parecen muy importantes, que las ibais a hacer vosotros o no, o bueno, y contestarlas para Siguiente ganar. pregunta. ¿Sabemos a qué estrategia política corresponde ese apoyo a Israel que legitima moral y prácticamente la aniquilación del sistema sanitario en Gaza y el asesinato, secuestro y tortura de profesionales de sanidad? No.
Esto es ¿Podría tener importante, relación? ¿no? Que decir no. ¿Podría tener relación con la posterior elección de la ministra de Sanidad de España para el Consejo Ejecutivo de la OMS en noviembre de 2024 en la reunión de la OMS Europa en Copenhague con Israel como miembro de pleno derecho? No. Sí. ¿Cómo que no? Aquí pone que no. No, OMS Europa, ¿te has quedado aquí? Sí, no lo sabemos. Bueno. No, es que me dice que tengo otro. Me ha liado, me ha liado. Porque esto yo lo hago cuando lo hago yo. Pues yo sé manejarlo bien y si podemos en vez de... Bueno, sigo, porque si no, este señor... Las casadas ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Llevamos 50 y tantos años de casados y lo aguanto todavía. No lo sabemos ni podemos aceptar tal posibilidad que nos repugna obtener un puesto en la OMS a costa de sangre de profesionales palestinos. La votación en Copenhague fue y es secreta. En la siguiente Asamblea Mundial de la Salud, la 78 en mayo de 2025, la ministra de Sanidad de España fue ratificada para un puesto en el Consejo Ejecutivo de la OMS en representación de Europa junto a Israel, que también tiene puesto y representación de Europa. ¿Hubo alguna declaración de la ministra retractándose del apoyo en 2024 a la enmienda de Israel? No. ¿Coincide esta postura de la ministra de Sanidad con los hechos del Gobierno de España? Por ejemplo, trayendo a España, a Gaza, a apenas 50 heridos enfermos, mientras Italia ha traído a 200. Sí. Muchas gracias. Está abierto para debate. ¿Qué falta esto? Está abierto para debate. Tenéis 10 minutos. Pero levantad manos, si os parece, levantáis la mano y conforme yo vaya viendo. Por favor, que se presente quien... ¿No quieres que diga nada de todo esto? Bueno, gracias. La verdad que me he quedado alucinada, estoy súper implicada en todos los temas estos de la denuncia contra el genocidio y no tenía ni idea de esto. Entonces, la pregunta que quería hacer, ¿qué se ha hecho desde las instituciones sanitarias, los colectivos sanitarios por Palestina, para denunciar este tema? O sea, porque es que es un tema muy gordo. O sea, es un tema muy potente. Entonces, si podéis decir qué se está haciendo, qué se ha hecho al respecto. Gracias. Por favor, ¿te identificas? ¿Puedo hablar? Es poquito. No tengo más. ¿Puedo hablar? Ya que tengo el micrófono, lo hago que es poquito, es un medio minuto o menos. Es una pregunta. Sí, vamos a hacer varias preguntas juntas y luego respondo. Vale. Bueno, oye, muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que nos estáis contando, que de verdad estamos con los ojos a cuadros. Yo quería, si desde Sanitarios por Palestina nos podéis contar un poco más de... Yo he visto pasar una noticia sobre el laboratorio Teva. Entonces, si podéis hablar de eso, os lo agradecería, ¿vale? El tercer tema será Teva. Entonces ahora tengo que hacer esta, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Consue, he trabajado siendo boticaria, opté por la sanidad pública, he trabajado siempre ahí y junto con también Juliana y otras compañeras y compañeros fundamos... Vosotros también, Mercedes y Juan, formamos la Asociación para Defensa de la Sanidad Pública en el año 85, donde hemos tenido un recorrido amplio, ¿no? En el tema este, yo ahora estoy más ligada a temas de mujeres y salud, y en el tema este de la OMS, realmente la OMS, podéis hablar un poco más, es una asociación, es un organismo muy cuestionado, porque sabemos que antes había una elección, ahora la elección esa, yo no sé cómo se hace, creo que es única. O sea, es importante ver en los últimos años la estructura de la OMS, porque igual que la OPS está un poquito más considerada, la OMS está muy cuestionada en España, desde luego. Muchísimas gracias por haber hecho así participativo. Muchas gracias.
Mujeres, qué bien. Hola, se me oye. Yo soy Roser, soy psicóloga y es que no vivo en España. ¿Ha habido algún tipo de declaración por los psicólogos por las imágenes que hubo de aquel chaval con síndrome de Down al que se le comieron los perros? Porque yo vivo en Alemania y no respondió nadie a eso. Es la siguiente, lo lamento. Tenemos tres. Uno es lo de la OMS, el siguiente es la no implicación de las profesiones y el tercero es el tema. Entramos ahora en ese tuyo. Vamos a coger una pregunta más, por favor, y si quieren ellos responden a alguna o a todas de las preguntas. Yo me llamo Marisa y estoy en Sanitarios por Palestina, en Madrid y en Sierra con Palestina. Bueno, y en Amnistía Internacional. ¿Aquí? Vale. La pregunta es si se ha escrito alguna carta a Mónica García con este tema, porque a mí también me habéis dejado, porque yo tampoco sabía, sabía que había pasado algo, pero no sabía todo esto que habéis contado. Entonces, si ha habido alguna pregunta directa y si ha contestado. No ha habido una pregunta directa, ha habido un intento de publicación en El Salto que lo admitió y lo tuvo 24 horas publicado y oficialmente El Salto lo retiró porque era falso. Extraoficialmente tuvo presiones del Ministerio. Solamente Rebelión, a través de profesionales de la sanidad de Valencia, publicó también sobre esta cuestión. No hemos encontrado otra referencia en el Estado español, pero sí en Israel. En Israel esta cuestión es muy popular, porque claro, demuestra... Si no hay más preguntas... Hay tiempo para responder a eso. Lo de la OMS. La OMS se ha convertido... En fin, claro, es que somos también antisistemas. Es que reunimos todas las características para que nos gaseen mañana. No, claro, sí, la OMS se ha convertido... Totalmente ha cambiado, sí. Eso es. Con lo cual empiezan a suceder cosas que no tienen sentido. La OMS... Sí, yo siempre insisto en una cuestión. Hay que hablar de los responsables de las que hacen, los responsables que cometen esos errores en las propias instituciones. La OMS es una estructura que evidentemente ha valido para lo que ha valido. Y si ahora está podrida, no está en sí podrida, la pudren otros. Es decir, lo que ha hecho la ministra de España, si efectivamente es que es así, la culpa la tiene ella. Y hay que apuntar con nombres y apellidos a los responsables. No basta hablar, porque es muy cobarde, hablar de las instituciones, que por cierto es la única manera que tenemos de relacionarnos y no convertirnos en salvajes. Pero hay que apuntar a los responsables, a los estados responsables y a las personas responsables que dirigen esos estados o esas instituciones. Esa es mi opinión, porque creo que es importante. El problema de fondo es la financiación, que cada vez más dependiente de, en fin, de intereses directos. Ese es el problema de fondo. ¿Tenemos permiso para empezar? Continuáis con el caso 2, ¿bien? Muchas gracias. El segundo caso va de complicidad de asociaciones, sociedades y colegios sanitarios. Nosotros somos... quiero decir, profesionales jubilados, pero todavía resuena en nuestros corazones las obligaciones éticas de compromiso con el sufrimiento, de exigencia de escucha a quien no puede resolver problemas, de quien se enfrenta a unas adversidades. No creo que haya otro paciente en el mundo que sea parecido a Palestina. Por supuesto me diréis Sudán, por supuesto me diréis Myanmar, por supuesto el Congo, sí. ¿Tan cerca hay que vaya a Eurovisión? No. ¿Tan cerca hay que influya tanto en nuestras políticas diarias? No. Así que es un paciente muy especial. Como paciente, Palestina nos duele. Y en ese sentido, sí nos consideramos terroristas, claro, porque parece que la conmoción es
Ahí sí, cuando nos preguntábamos sobre el silencio de profesiones sanitarias, muy en general, decidimos pasar a la acción. Y escribimos a todos los colegios de médicos de España, a todos los colegios de farmacia de España, a todos los colegios de enfermería. La respuesta fue nula. Entendido por nula que den el acuse de recibo. El acuse de recibo también lo equiparamos a nulo. ¿De acuerdo? Puesto que nuestra mesa en sus conclusiones intenta en cada conclusión poner algo positivo. Porque es tan duro el retrato que, claro, en el papel no puedes poner flores, pero puedes poner algo positivo de cada conclusión. En positivo, y ya lo has citado, creo que lo has sido tú, Juanjo, bueno, hay una institución española que ha destacado, que es el Foro Catalán de Atención Primaria, el FOCAP, una pequeña institución con una valentía que nos enorgullece, porque tenemos mucha relación personal con ellos y porque representan una esperanza. El FOCAP, F-O-C-A-P, Foro Catalán de Atención Primaria, en noviembre, creo que fue en noviembre, hizo ya una declaración, una carta a la ministra, diciendo que a ver qué es esto. Sí, nosotros hemos escrito mucho al ministerio, Marisa. De hecho, hay una persona en el ministerio que se encarga de neutralizarnos. O sea, de entretenernos con respuestas que nos veremos que la semana que viene. Es habilísimo, porque lleva casi 1 año y pico lográndolo. Sí, pero le escribimos pidiéndole que se pronunciase por lo menos por los profesionales sanitarios médicos detenidos y torturados en Palestina. Hasta hoy. Pero hay que poner al FOCAP, la SENFIC también. Muy llamativo también, porque es catalán, el Comité de Ética de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia también ha tenido desde el principio. SESPAS ha tenido una relación, SESPAS, la de salud pública, y todo se aceleró este verano. Este verano la declaración que tú has comentado de la Asociación Española de Cuidados Paliativos fue sorprendente, porque fue clarísima. Y le siguió al día siguiente de esta organización, el Colegio de Médicos de Toledo. El Colegio de Médicos de Toledo ha salvado a los colegios de médicos de España, porque hizo una jornada en la que, por supuesto, participaron 2 médicas palestinas desde el terreno, en conexión directa. Increíble. En el que Juanjo Rodríguez Sendín, en concreto, me dejó sitio a mí, para que yo hablase. Y hablé con más claridad que aquí, porque hablé como representante mío. Así que el Colegio de Médicos de Toledo lo sembró. Finalmente, la Organización Médica Colegial hizo una declaración sorprendente, buenísima, en septiembre, en el que se pudo criticar abierta y acerbamente al presidente de la Asociación Mundial, que también intervino. E hizo el ridículo. Y se dejó claro que era ofensivo lo que había dicho respecto a lo que se esperaba de él. ¿Qué problema tenemos con que en ningún caso ha habido una decisión de ruptura? Las palabras no bastan. Necesitamos hechos. Hechos que definan que se ha acabado la relación con la Asociación Israelí de Médicos. Porque en el informe que hicimos sobre la tortura, el logo, los logos de Healthcare for Palestine, intentad verlo. En la página tenemos una sección de logos que se llama agitación y propaganda, como dirían en tiempos de Franco, pero que en realidad le llamamos educación. Cada uno es impactante. Y están muy bien pensados, y si no los cogemos de fuera, pero transmiten imágenes con una fuerza. Cuando hicimos el informe de la tortura, claro, el informe de la tortura era tenebroso. Se veía un paciente torturado, un prisionero torturado, y las batas de un médico con el fondo, y dice en español y en inglés, donde la tortura es sistemática, el médico está siempre presente. Porque es que es eso. El informe es brutal y además lo seguimos actualizando. Aunque es de octubre, de enero, lo seguimos actualizando. Esta cuestión, entonces, da pie a varias preguntas. La pregunta es,
esta ausencia de compromiso frente al apartheid y el genocidio palestino va contra la dignidad y profesionalidad, contra el cumplimiento del código ético y contra las obligaciones como personas y profesionales. Sí, sí. En los textos publicados se practica el arte de hacer declaraciones y publicar manifiestos sobre Gaza y Palestina sin citar ni el daño, el apartheid y el genocidio, ni la causa, el Estado de Israel, ni las causas de las causas, sionismo y colonialismo occidental, y sin tomar decisiones que comprometan. Sí. Muy bien. Respecto al apartheid y al genocidio palestino, la medicina española parece que no responde a los compromisos éticos que la fundan, pero lo han hecho mejor profesionales de otras ramas sociosanitarias como farmacia, enfermería, auxiliares, fisioterapia, psicología, odontología, etc. No. Tal postura de silencio se funda en la neutralidad. Pero ¿no es callar cooperar? Sí. Empiezo por aquí, ¿verdad? El silencio y la tibieza son cómplices de crímenes de lesa humanidad, como el genocidio. El silencio cómplice respecto a Palestina termina volviéndose contra los silenciosos. Y bien lo demuestra el caso de Pablo Simón, médico rural, de Healthcare Workers for Palestina, compañero nuestro, denunciado anónimamente por sionistas que pretenden la censura de la dignidad. En este caso, para no recetar medicamentos de Teba que conllevan ganancias con las que se sustenta el apartheid y el genocidio palestino. ¿Estás al tanto de este caso resuelto favorablemente para el denunciante? Sí. ¿Lo han hecho mejor en otros países? Sí. Sí, por ejemplo, en el Reino Unido y en Sudáfrica, donde las asociaciones de médicos han roto las relaciones con la sociedad médica mundial y han pedido su expulsión de los organismos internacionales. Para hacer eso hay que tenerlos bien pesados, ¿eh? Con Israel. Israel. Sí, no, con Israel. Bueno, también. No, se estaba indicando que nos quedaba un minuto. Pues abrimos turno de preguntas otra vez. Sí, sí. ¿Mi zapato? Yo creo que sí, sí. Ahora. Y ahora voy a decir otra cosa. Me tiene... Es que... Buenas, esto no gracias. puede ser, ¿eh? Javier. Gracias por la presentación. Me llamo Iván, soy médico de atención primaria. Iván. Sí. Antes habíais comentado que apelabais a un compromiso personal de los profesionales sanitarios. Al final son las personas las que toman las decisiones. Decía Juan Gervás, el Colegio de Médicos de Toledo ha salvado al resto de colegios de España. Y la pregunta es un poco cruda, ¿no? ¿Fue el Colegio de Médicos de Toledo o fue Rodríguez Sendín, ¿no? Quiero decir, ¿cuánta gente hay detrás? O al final son personas concretas que representamos instituciones las que dan la cara, ¿no? Y creo, lo digo en el sentido del compromiso y la responsabilidad que tenemos que ser conscientes del compromiso y la responsabilidad que tenemos en representación también de otros, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y lo digo en sentido positivo, ¿no? De asumir esa responsabilidad. Y luego, en cuanto al compromiso de los médicos, pues, si me permite, Irina, hacer una pregunta a la sala. ¿Cuántos profesionales sanitarios hay aquí en la sala? Levantad la mano. Sanitarios. ¡Wow! ¿Bien? Profesionales de la salud. ¿Quién más? Muy bien. La primera pregunta es muy interesante, Iván. Gracias. Hay un concepto cristiano. Hay que leer también la Biblia y
en fin, a Marx y al The Economist, hay que leer todo, igual Street, en fin, Journal, hay que leer todo, en que se llama Comunión de los Santos, por lo cual todos estamos en contacto. Sí. Lo que no puede ser es que a las pocas personas que se atreven a discrepar los dejemos solos, las dejamos solas. Con crítica fundada, porque los colegios de oficiales de médicos son una mierda, porque no sé cuánto, ya, pero hay alguien en ese colegio que se ha jugado mucho. No lo dejes solo. Intenta en cada sitio que vayas lucirlo. Ya sabemos que es casi anecdótico y que depende de, yo diría, Raúl Calvo. Por cierto, aquí somos médicos rurales. Raúl Calvo también es médico rural, y también médico de Noblejas, o sea que la ruralidad parece que huele a alguna cosa. Pero han sido los últimos años de nuestra vida profesional. Sí. Porque yo he trabajado en San Blas, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo. Muchos años que aprendí cantidad. Es fundamental. Así siempre, ¿eh? Aseguraros que vuestro compañero os va a dejar hablar. Es fundamental. No me deja. No me deja. ¿Cómo que me impongo? ¿Y cómo? Tú tienes... Es fundamental que nos apoyemos y apoyemos a los pocos que se mueven. No es una obra de caridad, es una obra de solidaridad. Los que se mueven están en una soledad extrema y conviene que se sientan acompañados. Hola, sí. Vale, sí, simplemente yo iba a decir, yo soy médico internista, ¿vale? En un hospital de la Comunidad de Madrid. Y yo he visto esa soledad, o sea, la he palpado porque cuando mandasteis la carta para mandar a los colegios de médicos, yo me dediqué a mandarla a nuestro Colegio de Médicos de Madrid y, por tanto, al delegado que tenía en el hospital y también al sindicato de médicos AMITS. Se lo mandé a la presidenta me contestó que muy bien, que habían hecho 2 comunicados, pero que no obstante lo iban a volver a tratar, bien. Pero del Colegio de Médicos, lo único que... O sea, una cosa horrible, horrible porque, y quiero decirlo aquí porque utilizan contraargumentos de lo más fachoso que me he encontrado, jamás, que es, ¿y por qué tanto Palestina? ¿Y por qué no Congo y Sudán? Y los cristianos que están siendo tal. Y digo, no, sí, yo estoy en Amnistía desde hace más de 20 años y claro que estoy con Sudán y con tal, pero esto es la punta de lanza de lo que está ocurriendo en el mundo y es tan claro. Y lo comenté a través de un grupo, un foro de 200 compañeros y nadie alzaba la voz. O sea, ese tipo de... O sea, yo ya tuve que decir, mira, no es una cuestión política como la estáis reduciendo, es una cuestión de dignidad. Y si como sanitarios, médicos, que hemos ido muchos a cooperación, no somos capaces de decir esto hay que levantarse inmediatamente, es que ¿a quién estamos cuidando, tratando y acompañando? O sea, si esto es elemental, ¿no? O sea, un poco esa reflexión. Sí, no. Tenemos una palabra más y creo que ya cerramos. Hola. Buenas tardes, me llamo Camilo Valderrama, soy médico y actualmente estoy trabajando en un documental sobre la impunidad de los ataques a los hospitales y al asesinato de personal de salud en conflictos. Y primero que todo quería felicitarlos por el trabajo tan espectacular que están haciendo y la convicción y la fuerza de querer cambiar esto y de que los colegios médicos y el cuerpo médico y el cuerpo sanitario, no solamente médicos, sino enfermeras, farmacéuticos, tengan un posicionamiento frente a lo que pasa con otros colegas en otras partes del mundo y especialmente en Palestina en este momento. Para darles unos números muy concretos, esto no solo ha pasado en Palestina y en Gaza. La guerra de Siria, que duró 14 años, 900 trabajadores de salud fueron asesinados en 10 años, ¿sí? 400 hospitales y centros de salud fueron bombardeados en ese tiempo. En Gaza,
en menos de 2 años han matado 1.400 trabajadores de salud y acabado casi con todo el sistema sanitario. Por lo tanto, y lo que están ustedes diciendo, el cuerpo, el personal de salud en el mundo entero no se ha manifestado frente a ninguna de estas cosas. Y hay muchas razones por eso. Una, yo les preguntaría, por ejemplo, a ustedes saben cuántos trabajadores de salud mataron el año pasado, o sea, en el 2024, ¿alguien sabe cuántos trabajadores de salud fueron asesinados el año pasado? ¿Alguien quiere dar un número? Bueno, solamente por decirles, cada 9 horas fue asesinado un trabajador de salud el año pasado en zonas de conflicto. Entonces, el punto, solamente para terminar, el punto es que no solo los colegios médicos a los que tenemos o instituciones de colegios de enfermeras, etcétera, etcétera, sino también tenemos que trabajar con los estudiantes de medicina, que son las personas más activas y más comprometidas en hacer cambios. Entonces, creo que hay que apuntarles a ellos también. Ese era mi comentario. Tengo que decir algo porque para no equivocarnos y en pro de hacer las cosas que sean justas. El problema de las organizaciones, tiene razón que en la iniciativa del Colegio de Toledo se debe a ciertas personas que están dentro. Yo soy presidente de la Comisión Deontológica y Raúl es mi amigo, bueno, ya está. Y el Consejo, Tomás, el presidente, es también mi amigo, y estando de acuerdo plenamente con hacerlo, el problema de las organizaciones es que tienen que tomarse un acuerdo porque lo obligan los estatutos, un acuerdo mayoritario. Y esto es lo que costó, porque claro, si se toma un acuerdo como el que se tomó de hacer ese informe obliga a la organización a tener esa posición. Y hay que saberlo, porque no somos justos. Una vez que se hizo un informe, curiosamente asumieron en petit comité, lo pusieron solamente decir, asumimos el informe los demás colegios. ¿Que eso es suficiente? Claro. Evidentemente. Sin embargo, invitamos a todas las organizaciones europeas, que son muchas, no solamente Inglaterra y otros Países Bajos, y no, Portugal lo rechazó. Y de Latinoamérica, sorprendentemente, Brasil y Panamá lo rechazaron. El resto de la Confederación sí que aceptó. Es decir, los médicos jóvenes europeos aceptaron y se sumaron al cuadro. Y también los médicos generalistas de la Unión Europea también se sumaron. Es decir, el carro se pone en marcha y la gente se va subiendo. Y este es el juego que debemos de plantearnos, porque si tiramos al grupo, al que tiene que ser todo tal y como cada uno de nosotros queremos, no lo conseguiremos. Esto es así. Yo creo que hay que hacerlo con bastante calma y paciencia e insistencia. ¿Quieres añadir algo? ¿O pasamos al caso 3? Vale, pues pasamos al caso 3. El caso 3 debe una parte importante a alguien que está allí callado en la izquierda, César. Hola. Ha trabajado las relaciones comerciales sanitarias con Israel hasta un punto increíble. Porque como la corrupción es la corrupción, pues la corrupción llega a que algunas patentes israelíes se patentan con nombres españoles. Y aparentemente, a que en el momento actual España e Israel comparten 101 proyectos de investigación europeos. Así que estamos pagando impuestos para que 101 proyectos se financien en el que participa España e Israel, porque aquí nos interesan los datos del compromiso de España. La idea, que lo presentamos así el otro día en Zaragoza, es que conviene vernos en el espejo, el verdadero monstruo que somos, porque nos consideramos inocentes. Aquí el malo es Netanyahu, y si acaso los judíos sionistas, y nosotros no, bueno, pues los datos demuestran que nosotros tenemos mucho que ver. Así que complicidad mercantil y el asunto de la farmacia Teva. En el conjunto sanitario, España exportó a Israel casi 1.000 millones de productos sanitarios. Importamos de Israel casi 2.000 millones. Así que saldo favorable a Israel. Cuando estudias, que me lo tiene prometido, cuando estudias las cosas que manejamos en sanidad, uno piensa en Teva y no en catéter. Muchos catéteres tienen patente israelí y torniquetes. Sí, aquí.
Así que el campo... Pero nos hemos centrado en Teva. Yo animaría al que tenga interés por la farmacéutica Teva a que entre en nuestra página. Nuestra página es gratis, ¿eh? Y sorprendentemente sí, los que entran más son españoles. Pero los siguientes no os podéis ni imaginar quiénes son. ¡Chinos! Y los siguientes Singapur. Porque todo lo publicamos en español y en inglés, casi todo. Sí, Estados Unidos entra mucho, los Países Bajos entran mucho, Irlanda entra mucho, pero lo de China y Singapur ese nos tiene asombrados porque no sabemos qué les atrae. Les atrajo en concreto un informe que republicamos en el sentido comercial de Teva, de por qué hay que echar a Teva de la organización que patrocina la ONU de empresas éticas. Ese informe tuvo un éxito en China increíble. No sabemos por qué, porque en realidad era una republicación, lo traducíamos al español, lo poníamos en inglés. La actualización de nuestra página, que llevamos Mercedes y yo, es prácticamente a diario. El cálculo, como nosotros calculamos las cosas, la página nos viene a llevar 1 hora diaria. 1 hora diaria implica que si hoy no le hemos dedicado 1 hora, mañana serán 2. Y si mañana viene la familia a casa, pues el lunes serán 3. Así que 1 hora diaria. Pero es increíble la información que tenemos de Teva, porque además es cierta. Quiere decir que no andamos con... No, conseguimos los medicamentos de Teva más utilizados en España genéricos. Porque hay que concentrarse en los 3, no le podemos pedir a la gente que 3.000. 3. Omeprazol, atorvastatina y pantoprazol. En España son los 3 medicamentos claves de Teva a mucha distancia. Pues ninguno de esos 3. Sí puede ser otros, pero ninguno. 3 medicamentos que además no tienen mucho sentido su uso y tienen alternativas todas las que se quieren. Ahora nos hemos centrado en los medicamentos. Sí, porque, claro, Teva tiene información increíble que puedes ver en inglés y en hebreo. Porque es accesible. Tienes que entrar y tienes que traducirlo, pero está. Y tienes que dedicarle horas. Nos estamos centrando en los 3 que este año van a hacer que gane 16.000 millones. Y son Astedo, que hoy ha salido el informe en no gracias. Hoy, si entráis en no gracias, lo primero que hay es lo que hemos producido Health Worker for Palestina sobre Astedo, que es un medicamento para discinesia tardía. Es un movimiento coreico que le dan a los pobres pacientes con esquizofrenia que les tratan con neurolépticos. O que le da al paciente que toma Primperan para no vomitar y de pronto empieza con Astedo, que todavía no está comercializado en la Unión Europea, pero hemos accedido a la Agencia Europea del Medicamento y está en trámite y tiene el voto favorable de la Agencia Europea del Medicamentos. Con lo cual, si este año le van a ganar miles de millones, al año que viene, cuando lo aprueben, van a ser... Así que hay que centrarse. Nos hemos centrado en Ajovi. Ajovi es un medicamento para la prevención de la migraña que no aporta nada nuevo, excepto, en este caso, cientos de millones a Teva, que se emplearán para el sionismo, para la destrucción y el genocidio. O el Copaxone ha sido medicamento líder de Teva durante 20 años, le ha hecho ganar miles de millones. Y no aporta nada nuevo en la... en la esclerosis en placa. Entonces, intentamos atacar a Teva, promover los boicot con varios argumentos. El primero es que está comprometida hasta aquí con el genocidio. De manera que, por ejemplo, financia clases y cursos para la recuperación psicológica de los asesinos cuando vuelven de Gaza. Por ejemplo, han ido personalmente a Gaza dirigentes y directivos de asesinar palestinos. O sea que ese es el primer argumento. El segundo argumento es que es una empresa típica criminal, corrupta y corruptora. Los multas que le han puesto hasta ahora son más de 10.000 millones de dólares en el mundo entero. Le han puesto multas en Rusia, multas en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, le han puesto multas hasta en la Unión Europea por interferir con la competencia, por prácticas fraudulentas, por dinero a los médicos, por matar. Y eso lo destacamos mucho.
Estamos hablando con una empresa que se ha comprometido con la epidemia de opioides de Estados Unidos que provocó miles de muertos, y una de las empresas es de Teva. Así que usted está tratando con una empresa criminal en el sentido literal del término. Y creemos que eso es importante. Y lo tercero que creemos que es muy importante es que es fácil hacer el boicot, que nos da la posibilidad de acción directa. Esta mañana hemos estado en la mesa aquí de periodismo. La hemos sufrido. Entre otras cosas, no han presentado a la secretaria. Esto a nosotros nos llevan los demonios. Esto a alguien lo ha fregado ayer y lo va a fregar hoy. Y no nos vamos a acordar de quién ha fregado esta mesa. Hay alguien que se preocupa de que las luces estén encendidas. Nos queremos señoritos. Luego decimos del supremacismo, pero si somos... En medicina, lo hemos comentado con alguien, se llama hubris, que es el orgullo desmedido. Pero vamos a tener nosotros también orgullo desmedido. Y una de las cosas que nos ha dolido de la mesa es que nos han hecho propuestas de cambio. Es que... propuestas de cambio. Es que hay muchas posibilidades de acción directa. Cuando tú no compras Teva, estás entrando en el engranaje en Israel. No puedes entrar de otra manera. Asistiendo aquí a esta mesa, no entras en el... Así que terminamos con varias preguntas. Lo expuesto da idea de una empresa con la que habría que romper relaciones comerciales. Pero ¿es algo que podemos esperar impulse el Ministerio de Sanidad? No. Las transferencias de valor de Teva, los pagos a médicos y sociedades, ¿influyen en las decisiones de estas personas y organizaciones? Sí. Los medicamentos genéricos son mucho más baratos que los de marca. Teva es un gigante en medicamentos genéricos. Por lo que Teva casi nos hace un favor, ¿no? No. Ningún capitalista hace favores. De hecho, en el caso concreto de los genéricos, en España hay manipulación del comercio y los medicamentos genéricos valen el doble que en Suecia. ¿Te puedes dar un paseíto? Estamos hablando de una empresa corruptora. Sí. Corruptora. El patrocinio de proyectos de investigación de la farmacéutica israelí Teva en España ha crecido un 88% desde 2023, como certificaba el reportaje publicado en Público. Son los ensayos clínicos de nuevos medicamentos. ¿No es esto bueno para España? No. No es investigación propiamente dicha, es otra forma de transferir valor a profesiones y sociedades para reforzar la imagen de la marca. Es propaganda. Health Workers for Palestine Spain, o sea, nosotros, estamos trabajando duramente para lograr información que justifique y sostenga las campañas de boicot a Teva. ¿Es muy difícil obtener estos datos de Teva? Espera, que no sé dónde estoy. No. Te digo el no, pero espera, ¿qué pones aquí? Por ejemplo, es una empresa que cotiza en bolsa, así que son una mina. Los informes a los accionistas hay que dedicarles horas, pero el resultado ayuda en mucho ser racionales y eficaces. Uno tiene que sentirse cuando sale de la consulta que es eficaz y racional. Primero racional y luego... He defendido que había que leer el Wall Street Journal. Es clave. Los primeros síntomas de que un medicamento tiene problemas los da la bolsa. Hombre, no siempre, ¿no? Nayara. 3, 4... Vale, bueno, calma, vamos por pasos. Me has pedido que sea estricta con los tiempos y lo tengo que ser. Hemos terminado las 3 casos, podéis aplaudir si queréis y ahora vamos a... Bien, abrimos el último turno de preguntas de un máximo de 10 minutos. Tenéis micro en la mesa, cosa de la que me acabo de dar cuenta, así que no hace falta pasearse con el micro. Le dais al botón, pero primero levantáis la mano, por favor. Ahí había una compañera que quería hablar. Sí, hola. Soy Nayara García, vengo de Sanitarios por Palestina, Euskal Herria,
Y bueno, nosotros queríamos, además de preguntar, reflexionar y comentar también las acciones que hemos hecho desde que nos juntamos, ¿no?, ante esta barbarie. El 24 de octubre del 2024 empezamos a enviar correos haciendo un llamamiento a las organizaciones, a los colegios, a las sociedades científicas, a los sindicatos médicos y de enfermería. A fecha de hoy no hemos tenido respuesta. ¿Qué hacemos, no? El grupo de sanitarios, de sanitarias, hasta obtener esas respuestas, ¿qué hacemos mientras tanto? Mientras los colegios callan, mientras las sociedades científicas callan, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque también nos interpela a los compañeros de servicio, que también callan, que en Osakidetza el seguimiento de la huelga por Palestina ha tenido un 5% de seguimiento en sanidad. Entonces, esto es un poco que interpela también a nuestros compañeros, que nos sentimos un poco solas y solos entre compañeros. Que animamos a hacer acciones de desobediencia y unirnos a grupos que hacen acciones de desobediencia civil. No sé, hablaban de empresas, hablamos de CAF. Esta mañana unos compañeros en Beasain, en la empresa, se han encadenado. No sé, ¿qué podemos hacer? Pues yo lo planteo aquí. ¿Qué podemos hacer con TEBA? Podemos buscar, nosotros llevamos a respuesta parlamentaria, pregunta parlamentaria, y luego hicimos la búsqueda en licitaciones en la página web del Gobierno vasco, donde pudimos sacar todos los contratos de TEBA que tiene Osakidetza. Desde el 7 de octubre del 2023 se han gastado 7 millones de euros Osakidetza. Entonces, con ayuda de sindicatos y animamos al resto de comunidades a que hagan lo mismo. Esto es público, las licitaciones son públicas. Entonces, tenemos ideas y podemos organizarnos entre diferentes colectivos para dar salidas de acciones concretas. Muy bien. Nayara, creo que te lo comenté, en enero BDS coordinará una campaña nacional de boicot a TEBA. El enlace nuestro es Pablo Simón, el médico de Chauchilla. Ese es un asunto. El otro asunto, y lo ha sacado Rodríguez Sendín, es emplear nombres. Emplear nombres. Yo no me voy de aquí sin nombrar a una neuróloga que se llama Patricia Pozo, que recibió 35.000 euros de TEBA en el 2023 y 46.000 en 2024, porque son datos públicos. Así que lo expongo. Y además, la Fundación del Valle de Brón para la investigación neurológica recibió, creo que, 150.000 euros. Así que no es tan mal difundir esos nombres. Y no está mal prever el futuro. El que lea con detenimiento el informe que ha publicado hoy, no gracias, de Asteo, verá que prevemos el futuro. Verá que prevemos que habrá consensos para definir qué es disquinesia tardía. De manera que cuando quieran publicarlo, nosotros estamos ya pendientes y lo denunciamos. Por ejemplo, nos hemos molestado en leído los artículos científicos fundamentales de medicamentos de TEBA y hemos puesto en ese estudio, como en el anterior, los conflictos de interés de los que firman, que muchos son empleados de TEBA. No ya es que les hayan dado dinero y no, es que son empleados de TEBA los que producen artículos científicos que favorecen. Esas denuncias son muy importantes, Nayara. Lo otro muy importante es tener una página. Juristas por Palestina, a juristas por Palestina yo los mataría. Lo que pasa es que está prohibido en España. Entonces no lo voy a hacer. Que no tengan una página. Juristas por Palestina, un grupo potentísimo, un grupo que nos encanta. Lo tienen Instagram. ¿Pero qué Instagram? En Instagram te van a echar los chinos, te van a entrar chinos, te van a entrar singapureses, te van a entrar estadounidenses. No, hombre, no. No sé tantos sitios, no me lo sé. Ahí te lo dice, mira.
Si os parece, podéis compartir esa información al final porque vamos muy, muy justas de tiempo. Tenemos tiempo para una mano más. Y espero un segundito porque intentamos priorizar a quien no ha hablado. Si no hay más manos, pues hablas tú. Vale, pues venga, ya cerramos contigo 2 minutos, ¿vale? Esto es lo único que realmente quería comentar en toda la mesa y es que nos estamos poniendo de acuerdo sanitarios con Palestina de Madrid, con otras entidades, con Health Workers for Palestine, que es diferente, también con BDS, para lanzar esta campaña de boicot a Teba, ¿vale? Entonces, hemos hablado con Navarra y con Asturias, que en Navarra han conseguido, a nivel de toda la comunidad autónoma, no contratar a Teba, ¿vale? Lo que pasa es que en aquellas comunidades autónomas en que las autoridades no están por la labor, como Madrid, la estrategia es totalmente diferente. No puede ser yendo directamente a las autoridades. Entonces, hemos elaborado, ya os digo que está esto en borrador, hemos hecho como un dossier. Os he pedido sobre la pantalla, vamos, para esto de inicio. Hay 2 cosas. Un dossier informativo con toda la información, que la mayoría está sacada de la página web de Health Workers, ¿vale? Y le hemos ido ahondando. Y un documento de estrategia de campaña. Y ahí lo que vemos, que os lo quería enseñar un poco a todos, es que hay 4 agentes de cambio donde hay que tocar. Lo fundamental es la ciudadanía. Es lo fundamental, por eso lo ponemos arriba. Luego, otras patas del sistema de agentes son los médicos, las farmacias, porque son los que recetan, farmacias, porque son las que dispensan, autoridades son los que dan el vistazo final. Y que actuando en estas patas podemos llegar a las autoridades. Entonces, hemos previsto un montón de herramientas para llegar a estos colectivos, ¿no? A la ciudadanía. Hemos hecho pegatinas, que muchas salen de diseños de Health Workers, que nos hemos ido añadiendo otros colectivos, ¿vale? Os las paso para que las veáis. Entonces, lo que os quería decir es que la idea no es que salga solo en Madrid, sino que esto sirva para todas las comunidades autónomas que no hayan ido a la ciudadanía, a quien receta y a quien dispensa. Entonces, que juntos podamos elaborar este dossier informativo, darle como juego y también esta estrategia de campaña. Entonces, tenemos pegatinas, vídeos, cartas ya elaboradas para médicos, para farmacias, para personas de la calle, ciudadanía, como digo. Hemos hecho ya indagación a nivel de direcciones médicas de algunos hospitales, farmacias hospitalarias, hemos tanteado. Y bueno, que la idea, como hemos hablado con BDS, después de hablar con Juan, es a partir de enero. Y ya está. Simplemente que voy a pasar esta hoja y quien quiera recibir la información o estar en ese grupo de trabajo diciendo de qué comunidad autónoma es, un correo electrónico y un teléfono, si os parece. Y ya por último, muy importante, lo último, formulario. Hemos hecho un formulario a nivel digital por WhatsApp para sanitarios. Sanitarios que en este caso quieran escribir, se manda una carta a la Consejería de Sanidad de Madrid, ¿vale? Y es muy potente y también la podéis recibir si me dais esto, la podéis recibir y ya tunear o cambiar en cada comunidad autónoma. Nada más. Vale, pues a ver, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa. No sé si queréis añadir algo más, Juan o Mercedes. Yo creo que conclusión. Sí, pero sí, era Mercedes. vuestro turno. Si no, pues pasamos al presidente. Yo no. Nada. ¿Algo más? ¿No? Pues un segundín, Juan José. Voy a decir solo 2 cosas prácticas antes de cerrar. Bueno, si podéis, si queréis contribuir a nuestra caja de resistencia para futuras celebraciones del Tribunal de los Pueblos, que si nos dan las fuerzas, pues que seguro que nos dan, celebraremos. Nos pide nuestra compañera que os fijéis en una especie de hucha que hay fuera y también tenemos un bizum, os lo agradecemos porque, bueno, esto pues también ha costado. La hucha está ahí, ¿vale? Así que cualquier aportación pues es muy bienvenida porque esto esperamos darle toda la continuidad que sea necesaria, que va a ser mucha. Y muchas gracias a nuestro secretario Javier Rubio por tomar
fiel acta y para cerrar doy la palabra al presidente de la mesa. Voy a leer una propuesta de conclusiones, espero que no haya muchas alteraciones. De todas maneras, lo de la hucha, no sé por qué, me ha rejuvenecido. Pienso en las huchas del Domun. Bueno, vamos a ver, conclusiones provisionales. El bombardeo del hospital Ali de Ciudad de Gaza el 17 de octubre del 23, en el que fueron asesinadas 471 personas y heridas 342, marcó simbólicamente el momento en que la guerra contra el pueblo palestino, si es que alguna vez lo fue, comienza a ser un genocidio. Desde entonces, el Estado sionista ha hecho saltar por los aires el Cuarto Convenio de Ginebra, aquella que establece la protección ante las guerras de los hospitales y la población especialmente vulnerable que en ellos se alberga, tanto por el cuidado de los heridos, enfermos, embarazadas, niños y niñas. Con el ataque sistemático y deliberado a las infraestructuras y profesionales sanitarios, incluyendo ambulancias y paramédicos. Con el asesinato de profesionales y de sus familiares y el encarcelamiento y tortura de dichos profesionales como determinante de la salud social clave y una expresión de solidaridad de los pueblos, el sector sanitario es uno de los principales objetivos, si no el principal, de cualquier proyecto genocida. A día de hoy, el sistema sanitario palestino está completamente colapsado. En positivo, resaltar el compromiso y profesionalidad de los profesionales sanitarios gazatíes que, en medio de restricciones materiales inimaginables, siguen prestando atención esencial a enfermos y heridos. Segundo lugar, esta brutalidad ha sido justificada ante la opinión pública en gran medida, gracias al respaldo y legitimación que el relato de la militarización de los hospitales, centros de salud y ambulancias recibió en la 77 Asamblea Mundial de la Salud del 31 de mayo del 24, mediante la introducción por parte de Israel de una enmienda en la resolución final en favor de los que votaron, entre otros muchos, el Estado español a través de su representante, la ministra de Sanidad, que fue a su vez elegida poco después como miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. No existe ninguna evidencia mínimamente fiable de la hipotética militarización del sistema sanitario gazatíe, ni nunca han aparecido los famosos túneles bajo los hospitales. En positivo, la denuncia al respecto por la plataforma de servicios con Palestina Valencia, Worker for Palestine. A pesar de las reiteradas declaraciones de personal sanitario y de personas expertas en salud pública entre las atrocidades cometidas contra la población civil en Gaza, la mayoría de academias, asociaciones y sociedades científicas de medicina, enfermería, farmacia, psicología, etcétera, y organizaciones profesionales de la salud que afirman estar comprometidas con la justicia social se han mantenido en silencio, ignorando por completo las obligaciones que les imponen sus códigos deontológicos. España ha acogido desde el inicio de la fase actual del genocidio al menos 3 congresos médicos con presencia israelí e incluso coorganizador por este. Uno de estos congresos además contó con el gigante farmacéutico israelí Teva como patrocinador platino. Ninguna mención se hace a tenor de los resúmenes de las ponencias al estado de salud de la población gazatí meses después del inicio del genocidio. El silencio de las sociedades médicas españolas ha sido flagrante. Solo a partir del verano del 25 se empiezan a condenar generalizadamente las violaciones del derecho internacional humanitario que llevan meses produciéndose. En positivo, las declaraciones precoces del 23 del Fórum Catalán de la Atención Primaria, el compromiso ya en el 25 de colegios de médicos de Toledo, de la Organización Médica Colegial de España, a la que se sumaron la European Junior Doctor y la Unión Europea de Médicos Generalistas y la Confederación Latino-Iberoamericana de Entidades Médicas, así como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y el Colegio de Médicos de Orense y de Barcelona. La complicidad con el genocidio en el ámbito médico en su dimensión material encuentra en el gigante farmacéutico Teva su principal exponente. La empresa israelí declaró en 2023 2.010.412 euros en transferencia de valor en España, según su informe de transparencia, de las cuales casi 1 millón corresponden a pagos a profesionales para que promocionen sus productos. 1 millón de pago a profesionales para que promocionen sus productos, ¿no? Casi el 80% de la producción mundial de Teva se produce en Zaragoza. En positivo, las campañas de boicot del consumo de productos de Teva por Yala Trafarroa con Palestina y el Health Worker for Palestina en España y las decisiones del sistema público en Asturias, Navarra, de romper los contratos con Teva.
En quinto lugar, la intervención de Teba en la evacuación sanitaria de personas gazatíes enfermas y heridas ha resultado escasa e insuficiente, muy por debajo de sus posibilidades reales. A pesar de la gravedad de la crisis humanitaria y el evidente colapso del sistema sanitario palestino, las evacuaciones realizadas han sido muy limitadas si se compara con la capacidad del Estado español y con las actuaciones de otros países europeos como Italia. A finales de agosto del 25, un año y medio después del inicio del genocidio, solo se habían trasladado a España a unos 45 pacientes. En positivo, algunas comunidades autónomas se han mostrado muy receptivas al respecto, como el País Vasco, que desearía aceptar más gazatíes heridos y enfermos. Perdón. El colectivo Health Workers for Palestine ha mantenido una postura crítica y activa frente a la situación en Gaza, denunciando de manera sistemática la complicidad existente dentro del ámbito sanitario con el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino. Se ha solicitado reiteradamente al gobierno español que cumpla con sus obligaciones internacionales, exigiendo la evacuación urgente de personas heridas y la ruptura de cualquier tipo de relación con un Estado que incumple de forma sistemática y abierta el derecho internacional. Desde Health Workers se recuerda que cualquier decisión que no implique denunciar y actuar de manera oportuna ante un crimen de esta magnitud solo puede ser calificada como complicidad. La falta de acción o la demora en la misma contribuyen a perpetuar la situación de vulnerabilidad y sufrimiento de la población gazatí. A pesar de la crítica situación y la insuficiente respuesta española, cabe destacar que en comparación internacional la postura de España resulta menos negativa que la adoptada por la mayoría de los países del mundo, con la posible excepción de Irlanda y Sudáfrica. Esta comparación pone de manifiesto la necesidad de redoblar los esfuerzos y adoptar medidas más contundentes en defensa de la población palestina, así como la importancia de la presión ejercida por colectivos como Health Workers for Palestine en el ámbito sanitario y político español. Madrid, a 29 de noviembre del 25. Bueno. ¿Parece bien? Pues nada. Con esto por concluida la sesión. terminamos.